tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento importante que organiza el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú y la Corte Superior de Justicia de Ucayali. Para poder comenzar esta importante actividad, vamos a saludar al presidium que nos acompaña en esta tarde. Recibamos con fuertes palmas al doctor Tulio Bermeo Turki, presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali. Nos acompaña también el doctor Alex Ulloa Ibáñez, director académico del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú. Con fuertes palmas también recibamos al doctor Alfredo Orlando Curacacón, director de Publicaciones y Documentación del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Para desarrollar esta agenda constitucional, derecho a guardar el secreto profesional y el derecho al uso del propio idioma, vamos a ceder en el uso de la palabra al doctor Alex Ulloa Ibáñez, director académico del Centro de Estudios Constitucionales, para la presentación correspondiente de la actividad. Fuertes palmas, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Doctor Tulio Bermeo Turki, presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali. Doctor Orlando Curacacón, director de Publicaciones y Documentación del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Reciban mis cordiales saludos y a nombre del Tribunal Constitucional y del Centro de Estudios Constitucionales, la presidencia del tribunal a cargo de la señora magistrada Luz Pacheco Serga y de nuestro director general, magistrado César Ochoa Cardich, queremos expresar nuestro agradecimiento a esta gran institución del Poder Judicial por habernos permitido desde un primer momento poder coorganizar esta agenda constitucional. Nos sentimos muy contentos de estar hoy día con ustedes. En la mañana, el Tribunal Constitucional y el SEC se hicieron presentes en la ciudad de Pucallpa con uno de nuestros productos académicos que se llama La Constitución en el Cole. Buscamos difundir a las escuelas de secundaria de las diferentes provincias del país. Conversamos con los estudiantes sobre la importancia de nuestra Constitución política, ya que en ella se contiene el reconocimiento de nuestros derechos fundamentales y de la estructura del Estado y sirve como una guía para buscar el equilibrio entre la libertad y el orden. De la misma manera, hoy por la tarde nos encontramos en esta casa para poder tocar otro de los productos académicos del SEC, que son las denominadas agendas constitucionales, que son aquellas actividades académicas que venimos realizando desde hace muchísimos años, viajando por las diferentes provincias del país, con la finalidad de difundir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para que puedan en los foros académicos, profesionales, funcionariales, en los foros de justicia, que se pueda comprender la importancia de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de sus sentencias, que lo que buscan es ser aquellos instrumentos que le permitirán a la sociedad jurídica, que le permitirá a los foros académicos tener una guía de cómo deben ser resueltos los casos donde se afectan los derechos fundamentales. Es por eso que el día de hoy vamos a escuchar al doctor Orlando Curacacón con un tema muy interesante que es el derecho a guardar el secreto profesional y el derecho al uso del propio idioma. Antes de cederle la palabra al doctor Orlando, entiendo que nuestro señor presidente de la Corte va a dirigirnos algunas palabras. Yo me despido a nombre del Centro de Estudios Constitucionales y del Tribunal Constitucional, esperando que esta no sea la primera vez que visitemos la Corte Superior de Justicia de Ucayali, sino que este tipo de actividades sean de manera repetitiva y más seguida para toda esta colectividad. Reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Tulio Bermeo por esta cálida acogida en esta cálida ciudad. Muchísimas gracias.
Agradecemos entonces al doctor Alex Ulloa Ibáñez, director académico del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú. Para dar las palabras de bienvenida y a la vez también la apertura de este evento, vamos a ceder en el uso de la palabra al doctor Tulio Bermeo Turki, presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali. Sí, gracias. Muy buenas tardes con todos. Doctor Ulloa Ibáñez, director académico del Centro de Estudios Constitucionales. Doctor Orlando Curaca Acón, director de Publicaciones y Documentación del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Señores magistrados, señores trabajadores, muy buenas tardes. El día de hoy tenemos la grata presencia de miembros del Tribunal Constitucional que han tenido la gentileza de venir a impartir una conferencia sobre temas jurisprudenciales actuales, muy actuales, dicho sea de paso, muy actuales. Y eso nos engalana y nos enorgullece. Hay que sacar el provecho debido a esta capacitación. Pero con la anuencia de nuestro director académico del Tribunal Constitucional, yo quiero también anunciarles que hemos conversado con ellos para que puedan recibir muy pronto una capacitación de orden virtual con el Tribunal Constitucional. Me dice él que de manera gratuita, doctor, ¿verdad? Y así esperamos que sea, para que puedan sumar puntos dentro de sus hojas de vida, que eso también es importante. Es evidente que los temas constitucionales desde los años 80 o antes de ellos, desde los debates correspondientes a la Constitución del 79, fue uno de los temas más polémicos, si se quiere, con destacada participación del doctor Valle Riestra y excelentes comentarios del doctor Chirino Soto, si mal no recuerdo. Lo pueden leer ustedes en la Constitución comentada del doctor Chirino Soto también. Es evidente que los diversos procesos constitucionales se afianzan cada vez más y que hay una constitucionalización de todas las ramas del derecho, tanto del derecho civil como del derecho penal y etcétera. El día de hoy nos engalana un especialista en materias constitucionales como es el doctor Alex Ulloa Ibáñez. Así que nosotros como Corte Superior de Justicia de Ucayali nos sentimos profundamente honrados de que hayan tenido a bien considerar a la Corte, a nuestro Distrito Judicial, para poder alcanzar una información actualizada sobre esta materia. Por mi parte, muchas gracias, señores invitados, y muchas gracias a todos ustedes. Agradecemos entonces a nuestro presidente, el doctor Tulio Bermeo Turki, por estas palabras de bienvenida de este evento, Agenda Constitucional, Derecho a guardar el secreto profesional y el derecho al uso del propio idioma. Para poder empezar este evento, vamos a tener la participación del doctor Alfredo Orlando Curaca Acón, quien es director de Publicaciones y Documentación del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Él es abogado por la Universidad de Lima, con estudios de maestría en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad de Lomas de Zamora de Argentina, Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Derechos Humanos y Justicia Transicional por la Universidad del Rosario de Colombia. Ha sido expositor y conferencista en diversas universidades y congresos de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, así como del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú. Ha sido adjunto de docencia en el curso de Constitución Económica en la Maestría de Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, también en cursos de pregrado de esta universidad, como Seminario de Integración en Derecho Procesal Constitucional. Profesor de la Academia de la Magistratura, capacitando a jueces y fiscales del Perú en materias de su especialidad. Ha sido director de Estudios e Investigación del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Él es el actual director de Publicaciones y Documentación del mencionado Centro de Estudios del Tribunal Constitucional, además de miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. El doctor ha escrito diversos artículos sobre Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos. Asimismo, es coautor de libros del habeas corpus en la actualidad, Posibilidades y Límites, Detención y Prisión Preventiva en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el habeas data en la actualidad, Posibilidades y Límites, el Proceso de Cumplimiento en la actualidad, Posibilidades y Límites, la Constitucionalización de la Prisión Preventiva,
tribunales constitucionales versus tribunales penales, el derecho constitucional en el cine y la televisión, las garantías del debido proceso en sede constitucional, entre otras obras sobre las materias descritas. Es también traductor de la obra Un relato de la vida de Sieyes, miembro de la Asamblea Nacional y de la Convención y autor de la nota explicativa de este libro. Para poder comenzar esta importante agenda constitucional, vamos a recibir con fuertes palmas al doctor Alfredo Orlando Curacacón. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, señor director académico del Centro de Estudios Constitucionales, amigos todos. Para mí, en primer lugar, tendría yo que agradecer la invitación que me ha hecho el Centro de Estudios Constitucionales junto con la Corte Superior de Justicia de Ucayali para participar en este tan importante evento académico que es la Agenda Constitucional, que digamos es un producto de bandera del Tribunal Constitucional que se hace desde hace muchísimos años ya, llevando el conocimiento de la jurisprudencia y de los tópicos constitucionales a diversas partes del país. En esta oportunidad a mí se me ha convocado para hablar acerca de dos sentencias constitucionales recientes dictadas por este colegiado del Tribunal Constitucional peruano. Quisiera yo hablar de muchas otras más, lamentablemente el tiempo es tirano, pero ha quedado ya empeñada la palabra en relación con la realización de otros cursos de capacitación en los que quizás podríamos vernos nuevamente y profundizar más en la materia procesal constitucional que a nosotros tanto nos apasiona. En primer lugar, habría que hablar del marco general que ya ustedes conocen, del Tribunal Constitucional, el modelo, el diseño de la justicia constitucional peruana, ¿no? En el que el Tribunal Constitucional, la institución a la cual nosotros representamos, tiene, digamos, un rol protagónico porque participa en 6 de los 7 procesos constitucionales que existen, e indirectamente podría participar también incluso en el proceso de acción popular, que es un proceso constitucional de instancia o de conocimiento único del Poder Judicial, ¿no? En materia de tutela de derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional, como ustedes bien saben, es la instancia final, la instancia definitiva en los procesos que tutelan estos derechos, entiéndase el proceso de habeas corpus, el proceso de amparo, el proceso de habeas data y el proceso de cumplimiento. Y en materia del otro valor supremo, digamos, que es un pilar del Estado constitucional, que es el de la primacía normativa de la Constitución, en tanto que la Constitución es la norma que expresa en su articulado la voluntad de todos los peruanos que desean vivir en convivencia, en paz, en armonía, ¿correcto? En relación con la defensa de este texto fundamental, pues el Tribunal Constitucional es instancia única en los procesos de inconstitucionalidad que procede frente a vulneraciones del texto supremo, frente a leyes o normas con rango de ley que podrían considerarse o que son imputadas de inconstitucionales, ¿no? Y también, como no, en el proceso competencial, que es un proceso muy interesante, pues ahí el Tribunal Constitucional en instancia única sirve como de árbitro cuando existe un conflicto entre poderes y órganos constitucionales autónomos en relación con el ejercicio de alguna competencia que está prevista en el texto supremo. Tribunal, cual supremo intérprete de la Constitución, determina a quién le compete determinada atribución y si considera que ha habido una violación de las competencias constitucionales, puede incluso en su sentencia dejar sin efecto esos actos o disposiciones que están viciados de incompetencia. Entonces, el Tribunal Constitucional es un ente protector de la Constitución, como decía Kelsen, y más atrás el propio Sieyes, el guardián de la Constitución, y ayuda mucho en la consolidación de estos valores supremos del Estado constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional tuvo un antecedente, como bien decía usted, señor presidente, el Tribunal de Garantías Constitucionales, el debate entre Chirino Soto y Vallerriestra es muy conocido,
Y le debemos a Vallerriestra la creación de un Tribunal de Garantías Constitucionales en la Constitución del año 79, y el mantenimiento, digamos, del Tribunal Constitucional o un sucesor, se lo debemos a otros también conocidos constituyentes, en este caso del Congreso Constituyente Democrático del 93 específicamente, o particularmente al doctor Carlos Torres y Torres Lara, ¿no? También fallecido como Vallerriestra, pero que fue un impulsor de la mantención del Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional, entonces, es un ente muy importante, pero desde ya tenemos que decir que no siempre vamos a estar de acuerdo todos con todas las sentencias que emite, porque el Tribunal Constitucional también está integrado por seres humanos que son falibles por naturaleza como todos nosotros. Pero en el Hola, ahí, sí. Decía yo, disculpen, que se han dado casos en que el mismo tribunal ha cambiado su jurisprudencia. Y eso demuestra justamente que el tribunal también puede cometer errores y corregirlos. Por ejemplo, en el tema de la denegación fáctica, ¿no? Eso es un tema en el que el tribunal cambió su criterio recientemente. Se me ha pedido el día de hoy hablar de dos sentencias puntuales del actual colegiado del Tribunal Constitucional. Una, como ven ahí, que habla sobre el derecho a guardar el secreto profesional, y la otra sobre el derecho al uso del propio idioma. Y es que a través de su jurisprudencia, el Tribunal Constitucional va estableciendo el contenido esencial o constitucionalmente protegido, como dicen otros, de los derechos fundamentales. Y es interesante hablar sobre el derecho a guardar el secreto profesional, porque no hay muchas sentencias sobre ese tema. Entonces, en esta sentencia que voy a comentar rápidamente, el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre este derecho de forma muy interesante, con ocasión de un proceso de amparo que fue resuelto recientemente, como lo dije, ¿no? Ahora bien, para hablar de un caso hay que hablar, creo yo, primero de los datos sobre el caso. Estamos hablando del expediente 4382-2023 PATC, caso Arsenio Oré Guardia. Así se llama el caso. El doctor Arsenio Oré es un abogado muy conocido. Él es el demandante de este proceso constitucional de amparo que procede para proteger todos los derechos fundamentales, a excepción de los derechos fundamentales que son protegidos por los otros procesos constitucionales: habeas corpus, cumplimiento y habeas data, ¿no? Pero para todo lo demás está el proceso de amparo. Los demandantes en este proceso también son conocidos, seguramente ustedes han escuchado hablar de ellos. En primer lugar, el doctor Rafael Vela Barba, que es un fiscal superior, y en segundo lugar, el doctor José Domingo Pérez, que es un fiscal provincial. ¿Qué se pidió? ¿Cuál fue el petitorio? ¿Cuáles fueron las pretensiones de este proceso constitucional de amparo? El doctor Arsenio Oré pidió la nulidad de una disposición fiscal numerada 1/2019 FCEE-MPFN del 7 de enero del año 2019, que declaró infundada su solicitud de exclusión del fiscal José Domingo Pérez de la investigación sobre obstrucción de la justicia que le estaba iniciando a él, a Arsenio Oré. Además, pidió el doctor Arsenio Oré la renovación de esa disposición fiscal, que, como dije, no excluyó al doctor
José Domingo Pérez de esta investigación y también la nulidad de la carpeta fiscal sobre obstrucción de la justicia que se había conformado con diversos actos del Ministerio Público y de este fiscal en particular, ¿no? ¿Qué pasaba? Lo que pasa es que el doctor José Domingo Pérez, pues como todos sabemos, creo yo, se encuentra investigando a Keiko Fujimori por varios casos, por ejemplo el caso Cocteles, y a otras personas más también, por los delitos de lavado de activos y me parece por organización criminal, y el doctor Arsenio Oré es abogado de Keiko Fujimori, está patrocinando a Keiko Fujimori, y el doctor José Domingo Pérez consideró que este abogado estaba obstruyendo la justicia porque en el caso Cocteles estaba amenazando a los testigos para que estos no declararan en contra de la lideresa de Fuerza Popular, ¿correcto? Esa era la tesis de la Fiscalía. Entonces, en función a eso, inicia una investigación contra el abogado ya. No contra Keiko Fujimori, sino contra el abogado por ese tema. El abogado dice, el doctor Oré, yo estoy patrocinando, mi trabajo es patrocinar, y ahora usted, que está llevando esta investigación, me va a investigar también a mí. Y usted, que evidentemente tiene un interés en la otra investigación, lo va a tener también en esta investigación. Entonces se está vulnerando el principio de imparcialidad, según el doctor Arsenio Oré, y el principio de objetividad, según el Tribunal Constitucional. Porque es como que no puede ser en la investigación juez y parte, ¿no? Parte interesada para llevar la misma investigación en la que tú te consideras el perjudicado. En la que tú te consideras el perjudicado. Y entonces el caso pues llegó al Tribunal Constitucional, no me voy a detener tanto en la tramitación procesal que se siguió, pero digamos que llegó 2 veces al Tribunal Constitucional. Primero con una improcedencia liminar, en primera y en segunda instancia, a través de la interposición de un recurso de agravio constitucional, el caso llegó al Tribunal Constitucional con una improcedencia liminar, es decir, sin que la otra parte pueda haber contestado la demanda, se rechazó de plano. Dicho sea de paso, la improcedencia liminar ya ha sido eliminada en el nuevo Código Procesal Constitucional en el año 2021, pero todo esto se inició con anterioridad a ese código, y el Tribunal Constitucional en esa primera oportunidad dijo, este caso sí tiene relevancia constitucional. No se pronunció sobre el fondo, lo que hizo en esa primera ocasión fue declarar nulo todo lo actuado en sede judicial y ordenar que se admita a trámite la demanda y se investigue y se resuelva el proceso de fondo, ¿correcto? Entonces el caso bajó al Poder Judicial en virtud de esa nulidad del Tribunal Constitucional, se admitió a trámite la demanda, siguió su tramitación correspondiente y el Poder Judicial declaró en primera instancia infundada y en segunda instancia se ratificó esa decisión. Y entonces el doctor Arsenio Oré interpone un recurso de agravio constitucional y el caso vuelve al Tribunal Constitucional, pero ya con pronunciamientos del fondo de las instancias inferiores, ¿no? Y entonces aquí el Tribunal Constitucional, encontrándose ya habilitado para pronunciarse sobre el fondo de la controversia, pues emite una sentencia justamente de fondo. En esta sentencia, no, sí está bien, sí se me escucha, ¿no? Sí, ya. En esta sentencia, les digo, los spoileo, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda. ¿Cuál fue el análisis? Y en esto me quiero detener y quizás para poder, explicarme mejor, no decirlo con mis propias palabras, sino con las propias palabras del Tribunal Constitucional, algunos aspectos relevantes de la sentencia y del análisis que se hizo en esta, ¿no? La ratio decidendi, como dicen el Tribunal Constitucional y los constitucionalistas, ¿no? Primero, el Tribunal Constitucional analiza si realmente los fiscales tienen un principio de imparcialidad, como los pueden tener los jueces en el Poder Judicial. Y bueno, no necesariamente tienen un principio de imparcialidad, porque el fiscal es el que investiga y que finalmente formaliza una denuncia cuando considera que se ha cometido un delito. Ustedes sabrán ese tema más que yo, ¿no? Entonces, no necesariamente hay
informando la actuación fiscal un principio de imparcialidad, pero sí lo que hay, dice el tribunal, es un principio de objetividad. Entonces saca de la galera este nuevo principio, ¿no? El principio de objetividad en la investigación fiscal. Entonces se basa para ello en directrices y extranjeras, internacionales, como la Directriz sobre la Función de los Fiscales de las Naciones Unidas de 1990, y además en normativa interna que no voy a detallar, pero que pueden encontrarla en la sentencia. Entonces, el tribunal lo que dice es que más que imparcialidad, debe haber objetividad en los fiscales. Y para que haya objetividad, los hechos en materia de investigación tienen que llegarle al fiscal con la noticia criminis, o sea, al momento en que el fiscal se entera de que hay la comisión de un delito, cuando se denuncia, ¿no? Cuando recibe una denuncia. Pero en este caso no ocurría eso, porque el señor fiscal José Domingo Pérez ya sabía todo lo que había ocurrido en el otro proceso, porque justamente él estaba llevando el otro proceso de investigación, el caso Cocteles contra Keiko Fujimori, ¿correcto? Entonces no se cumplía eso, ¿no? Pero lo más importante es que el Tribunal Constitucional acoge la tesis de la parte demandante en el sentido de que si tú eres el perjudicado en el eventual delito de obstrucción de la justicia, tú como fiscal, tú consideras que a ti se te está obstruyendo la justicia, entonces no puede ser el mismo fiscal el que realiza esa investigación. No puede ser el mismo fiscal, porque ya tienes una idea preconcebida de lo que vas a hacer, ¿correcto? Es como que no puede ser juez y parte en una misma causa. Y eso, para el Tribunal Constitucional está clarísimo en su sentencia, es irrebatible. Eso, para el Tribunal Constitucional, viola el principio de objetividad. Me voy a permitir, quizás, citar algún fundamento, vamos a ver, vamos a buscar, acá tengo la sentencia impresa. Acá dice el tribunal, y me permito citar, ¿no? Cuando el fiscal conoce personal directa y previamente los hechos que debe investigar, socava la legitimidad de su investigación, pues denaturaliza sus fines, los cuales son reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación. En efecto, sin la genuidad fáctica, la convicción ya se ha configurado y por esto toda la actividad indagatoria es de cargo. Se estrecha la presunción de inocencia y con una total indiferencia por los actos de defensa se desecha la condicionalidad que la ley contempla respecto a la formulación de la acusación. En otras palabras, la etapa de investigación se convierte en una mera formalidad. Es lo que está diciendo. Ya sabemos cómo va a terminar la historia, porque es el mismo fiscal el que está investigando el presunto delito en el que el mismo fiscal es el perjudicado. ¿Cómo entra a tallar aquí el derecho a guardar el secreto profesional? Porque una vez que se inició la investigación en esta carpeta sobre obstrucción de la justicia, pues se tomaron una serie de decisiones, entre ellas allanar el estudio de abogados, hora y guardia, y llevarse las computadoras de ese estudio de abogados. Y entonces el tribunal dice, este derecho también ha sido violado, porque muchos profesionales tienen este derecho fundamental, no solo los abogados, como sabemos, ¿no? Los médicos, los psicólogos, los periodistas, tienen el derecho fundamental a guardar el secreto profesional. Por eso un periodista no revela sus fuentes, ¿correcto? Por eso un abogado escucha a la parte y no está obligado, o sea, escucha a su patrocinado y no está obligado, así haya cometido algún delito, a decirle a todo el mundo, él es culpable. Entonces, para el Tribunal Constitucional, el derecho a guardar el secreto profesional, que es un derecho bien interesante y como dije, no ha recibido mucha jurisprudencia al respecto, en virtud de los casos que llegan, porque la mayoría son temas laborales, temas pensionarios, quizá debido proceso, pero no llegan tantos casos como este, ¿no? El tribunal dice tiene doble dimensión. Por un lado es el derecho que tienen justamente estos profesionales a no revelar el secreto profesional, porque justamente es un secreto, y no están obligados a hacerlo. Pero por otro lado, en su segunda faceta, en su segunda dimensión, el Estado, en sus diversas dependencias,
las diversas entidades que lo conforman deben respetar este derecho y no pueden obligar o forzar el rompimiento del secreto profesional con medidas de allanamiento como la que se dio en el caso Arsenio Oreguardia. Entonces, ahí a la fuerza se está tratando de romper el secreto profesional, ¿correcto? Y para eso el tribunal considera que esa decisión no está bien. Y entonces ampara la demanda, declara fundada la misma, anula esa disposición fiscal del superior del doctor Domingo Pérez, que había denegado su cambio, ¿correcto? Porque Arsenio Oreguardia no dice, no quiero que no me investigue, quiero que me cambien de investigador, que es diferente, ¿correcto? Es diferente, porque aquí ya sabemos cómo va a terminar la película, ¿correcto? Quiero que me cambien a la persona que está investigando. Y entonces el Tribunal Constitucional le ordena al Ministerio Público a través de estas nulidades que se tome otra decisión de acuerdo a los criterios que aparecen en su sentencia. Entonces es una sentencia muy interesante. Como yo les decía al comienzo, no existen muchas sobre el secreto profesional. Hay muchas materias todavía que creo yo que están pendientes. El Tribunal Constitucional tiene la costumbre de establecer, como dije también al comienzo, el contenido del derecho fundamental. Considera, y esto viene no del tribunal, o sea, viene de otros tribunales, de experiencias extranjeras, como la alemana, por ejemplo, considera que el derecho fundamental es una suerte de célula que tiene un núcleo duro y un contenido no esencial, porque todos los derechos, o la mayoría de ellos, no son absolutos ni restrictos, pueden tener limitaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en virtud de mi derecho al trabajo, yo no me puedo ir al parque y poner un kiosco y decir voy a vender acá sin ningún permiso ni nada. O alegando mi derecho a la propiedad, no puedo meterme en un lugar que es ajeno y decir esto es mío. No, todos tienen limitaciones. Y también este derecho. Entonces, el tribunal considera que existe un núcleo duro, un núcleo esencial. Dentro de este núcleo duro del secreto profesional ya sabemos que está, por un lado, el derecho a que nadie puede estar obligado a revelar el secreto profesional cuando lo tiene por virtud de su profesión, y por otro lado, que el Estado no puede a la fuerza quebrantar el secreto profesional, ¿correcto? Hay un contenido no esencial, pero eso ya tendrá que decirlo la jurisprudencia. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación con esta materia que yo les menciono, el contenido esencial y no esencial, pues va determinando qué cosas se ven en la justicia constitucional y qué cosas se deben ver en la justicia ordinaria en relación con un mismo derecho. Por ejemplo, en tema de la pensión, el tribunal dice, bueno, cuando se te deniega la pensión es parte del núcleo duro. Cuando hay devengados es parte del núcleo duro, pero no puedes venir, por ejemplo, al Tribunal Constitucional a pedir el pago de intereses de una pensión no pagada oportunamente. O sea, deviene también de una afectación a tu derecho a la pensión, pero ese punto específico, pago de intereses derivados de una pensión que en un momento no reconoció, pero después sí la ONP, eso no lo puedes ver a través de la justicia constitucional. Entonces el tribunal dice, hay cosas que yo veo y hay cosas que no. Las cosas que no necesariamente se quedan sin tutela. Y esto sí tiene que quedar claro, ¿no? Se pueden tutelar, pero ya será ante las instancias ordinarias. Entonces, ese es el primer caso. Ese es el primer caso, si quieren después podemos volver a él y lo conversamos. Y el segundo caso tiene que ver con el derecho, como dice ahí, al uso del propio idioma. Y aquí sí hay, digamos, sentencias interesantes del Tribunal Constitucional, porque el derecho al uso del propio idioma es un derecho fundamental también. Vivimos en un país pluricultural, multilingüístico, no solo se habla el castellano, hay una diversidad y eso creo que es lo que nos enriquece como país, nuestro mestizaje, nuestra pluralidad de culturas, pero muchas veces no se respeta esa identidad cultural, ¿correcto? Yo recuerdo un caso que es paradigmático, es ya más antiguo, sobre el derecho al uso al propio idioma, porque la Constitución dice es, desde ya lo adelanto, oficial el castellano en el Perú. Es el idioma oficial, pero también son oficiales los otros idiomas que predominen en cada región. Y de esa parte se han olvidado muchos. De esa parte se han olvidado muchos, ¿no? Y yo recuerdo un caso que fue el de la señora Antonia Díaz Cáceres de Tinoco, que era una señora quechohablante y analfabeta,
que regentaba un puestito en la ciudad de Carhuaz, en Ancash, y un día llegó el personal de la municipalidad y le hicieron firmar un documento, dije que era quechohablante y analfabeta, y le hicieron firmar un documento escrito en castellano. Y en ese documento ya no sabía que estaba entregando su puestito, pues, ¿no? Y que solamente le permitían regentarlo 2 horas al día, en un momento en el que no había ni siquiera tránsito de personas, y el resto del tiempo tenía que dárselo a otro vendedor. Entonces la señora plantea una demanda de amparo, le rechazan en primera instancia, en segunda instancia, y llega al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, en una sentencia, como dije, paradigmática, dice, aquí hay una vulneración, pero no solo de ella, hay una vulneración de un grupo individualizado o individualizable de personas que se pueden encontrar en la misma situación que ella. Y entonces se utiliza una figura de la jurisprudencia constitucional que la hemos tomado de Colombia, y Colombia a su vez la tomó de los americanos, que es la Declaración del Estado de Cosas Inconstitucional, que es una figura que me permite a mí, Tribunal Constitucional, imaginemos que yo soy el tribunal, como una ventanita, ver que en la misma situación de vulneración de la parte demandante de ese caso puntual, se encuentran una serie de personas. En este caso, todos los quechohablantes de Carhuaz, y todos los que hablan achaninca en otras partes del Perú, etcétera, etcétera. Y el tribunal dijo, sí, la Constitución señala que el castellano es el idioma oficial, pero también es oficial el idioma que predomina en el lugar, entonces el Estado tiene que ser también no bilingüe, multilingüe. Y descubrió el tribunal que en Carhuaz el 70% de las personas hablan en quechua. Y entonces, ¿cómo el Estado se puede comunicar en castellano? O sea, su comunicación llevaba a una minoría de personas. Entonces me dijo, aquí se tiene que emitir una resolución, comunicar un acto administrativo, emitir un oficio en el idioma que predomine. Y también en el idioma que predomine en todas las partes del Perú. ¿Correcto? Entonces esta sentencia que, como dije, declaró el estado de cosas inconstitucional, ordenó que en los lugares donde predominaban otros idiomas, el Estado se comunique en esos idiomas. Creo que esto no se ha cumplido, ¿no? Esto no se ha cumplido lamentablemente. Esta sentencia se emitió hace como 5 años, incluso el tribunal dijo, esperamos que para el bicentenario de la República del Perú, por fin el Estado pueda comunicarse con todos sus connacionales. No se ha cumplido lamentablemente. Entonces hay mucho por hacer, ¿no? Ordenó también al Ministerio de Cultura que por ley está obligado a que finalmente publique un mapa etnolingüístico del Perú, en el que se establezca con toda claridad qué idiomas existían en nuestro país y cuáles predominaban en determinadas zonas. Algo que tampoco se ha hecho. Bueno, esa es una sentencia paradigmática. Ahora se ha pronunciado sobre otra en relación con el derecho al uso del propio idioma, pero esta vez al interior de un proceso judicial. En este caso, que es el expediente 3703-2019 PHC, este es un habeas corpus, el demandante fue Patricio Medina Sicos, y el demandado la Sala Mixta Descentralizada de Colca, Urubamba, Cusco, que lo condenó a 20 años de condena privativa de la libertad por el delito de violación sexual. Él pide, en este caso, que se anulen las sentencias condenatorias, la sentencia condenatoria del 7 de mayo del año 2010 y que se anule también la ejecutoria suprema del 7 de abril de 2011. O sea, ya tiene como más de 10 años detenido, ¿no? Que la ejecutoria declaró no al lugar a nulidad de la primera, de la condenatoria, ¿no? Alega que durante la tramitación de la investigación y durante la tramitación del proceso penal no se le proporcionó un traductor, a pesar también de ser, como la señora Antonia Díaz Cáceres Tinoco, quechohablante y analfabeto. Evidentemente, a través del habeas corpus también se busca la libertad, ¿cierto? Pero el tribunal dijo, yo
en este caso, no voy a entrar a revisar la motivación de la sentencia condenatoria, porque eso no me compete a mí, eso le compete a la justicia ordinaria penal. La justicia ordinaria penal tiene la atribución, al momento de administrar e impartir justicia, de determinar si ha habido la comisión de un delito o no. Salvo, dice el tribunal, que el tema evidentemente haya vulnerado lo razonable, lo proporcional, ahí podría yo entrar. Esa es más o menos la jurisprudencia del tribunal, digamos, reiterada y uniforme de los últimos años, ¿no? No entro a revisar condenas, porque yo no soy un justicia penal, salvo muy puntuales excepciones, que casi nunca se utilizan. Entonces yo no voy a ordenar, dijo el tribunal, la liberación de este señor, que está condenado por delito de libertad sexual de una menor, de su hijastra, me parecía. Pero lo que sí voy a revisar es si realmente al interior de la investigación y al interior del proceso penal se respetó el derecho fundamental al uso del propio idioma. Y entonces en su resolución, dejando aclarado ya el tribunal que no lo va a liberar, comienza a analizar si realmente se respetó este derecho fundamental que tenía esta persona y que tenemos todos al interior de un proceso. Y comenzó hablando de las garantías del debido proceso, la tutela procesal efectiva, que como sabemos es un derecho continente, como se dice, un derecho que engloba otros derechos de rango fundamental. Dentro de la tutela procesal efectiva está, por ejemplo, el derecho a ofrecer medios de prueba. Dentro de la tutela procesal efectiva está el derecho a ser oído, o dentro de la tutela procesal efectiva y del debido proceso está el derecho a interponer recursos de apelación. La mayoría de estos derechos están regulados, o sea, estos derechos que son el elenco de derechos que pertenecen a la tutela procesal efectiva, están regulados en el Código Procesal Constitucional. Pero el Código Procesal Constitucional tiene un listado que es meramente enunciativo, lo cual quiere decir que a través de la jurisprudencia constitucional se pueden reconocer otros derechos que son parte del debido proceso. Y lo ha hecho, definitivamente, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho a la resolución del caso en un plazo razonable, el derecho al plazo razonable del proceso, por ejemplo, ¿no? Y entonces dice, dentro, en su resolución, ¿no?, en su sentencia, la que estamos comentando, dentro de del debido proceso también se encuentra el derecho de defensa, ¿cómo no?, a tener una defensa técnica, a tener un patrocinado, o que el Estado me proporcione uno. Pero dentro de eso, si tú no hablas el idioma, la Constitución dice que tienes que tener un intérprete o un traductor. Y entonces el Tribunal Constitucional le pregunta a la Sala Mixta Descentralizada de Colca, Urubamba, Cusco, ¿qué es lo que pasó al interior de este proceso penal? Y entonces la Sala Mixta emite un informe y se lo comunica al tribunal y le dice, bueno, primero cuando lo investiga el fiscal no tenía ningún abogado ahí, y el fiscal hablaba castellano y él hablaba quechua, y entendía masticadamente el español, y en ese momento él declara que es culpable del delito. Primer punto que el tribunal cerciora, ¿no? No tenía un abogado, no tenía un traductor y en la primera oportunidad se declaró culpable del delito. Y es más, esa fue la prueba vital para condenarlo, ¿eh? No hubieron otras más, según se aprecia la sentencia, ¿no? Claro. Cuando se inicia el proceso penal, informa la sala, se le proporciona un abogado, finalmente. En alguna de las audiencias, el propio fiscal, le pide a la Sala Mixta de Colca, Urubamba, que se le proporcione un intérprete a este señor, porque es quechohablante y es analfabeto. Y el juez que presidía la sala declara improcedente el pedido, porque según ellos, el colegiado también hablaba quechua. Y entonces era suficiente con que los jueces que iban a resolver hablaran el idioma del procesado. O sea, eso era suficiente a juicio de la sala que estaba viendo el tema en ese momento. Entonces el tribunal detecta esta otra situación. Y al final descubre, y esto lo analiza paso por paso en la sentencia que estamos comentando, que en ningún momento
ni en la etapa de investigación ni en la etapa ya judicial se le proporcionó un traductor o un intérprete a este señor. Y finalmente fue condenado. 20 años, de los cuales ya lleva como 14 más o menos, preso, ¿no? O sea, ya va a cumplir los 20, ¿no? No tuvo intérprete, no tuvo traductor. Entonces ahí el tribunal dice, aquí se ha cometido una violación del derecho a la defensa en la versión de proporcionarle un traductor a una persona que no habla el idioma. ¿Ven cómo este tema tiene que ver con el otro? El Estado aquí no se pronunció en el idioma de la persona que estaba siendo procesada y tampoco proporcionó ningún elemento que pudiera poder superar esa situación. Para los jueces de esa sala fue suficiente con que ellos mismos hablaran el quechua. Para el Tribunal Constitucional eso no fue suficiente. Y entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo declaró la demanda? La declaró fundada también, ¿no? Declaró fundada la demanda y, a ver, vamos a leer aquí. Perdonen ustedes. Dice, declaró fundada la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho al uso del propio idioma y por extensión a la adecuada defensa de don Patricio Medina Sicos. Declarar nula la sentencia de fecha 7 de mayo del 2010 emitida por la Sala Mixta Descentralizada de Calca, Urubamba, en el extremo que condenó al favorecido a 20 años de pena privativa de la libertad por delito contra la libertad en la modalidad de violación de la libertad sexual, subtipo violación sexual de menor de edad, así como nula la resolución suprema expedida con fecha 7 de abril de 2011 por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. 3. Notificar la presente sentencia a la Sala Mixta Descentralizada de Calca, Urubamba y a la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República a fin de que adopten las medidas necesarias para asegurar la participación del actor en el proceso y que se le brinde un intérprete en un plazo no mayor de 48 horas, sin que el cumplimiento del presente mandato implique su excarcelación inmediata, debiendo ponerse a la disposición del juez competente para que decida su situación jurídica. O sea, como dije, el tribunal al comienzo no lo iba a liberar, pero sí iba a analizar si se había vulnerado el derecho al uso del propio idioma y de hecho sí se vulneró. Entonces, estas sentencias son importantes porque de acuerdo al código también son seguidas o deberían serlo por los demás operadores del derecho y así vamos, digamos, protegiendo los derechos fundamentales en un país, que es un valor supremo de un Estado constitucional, ¿no? Las libertades y los derechos que tenemos todos. Podemos estar de acuerdo, como dije yo también al comienzo, o podemos no estar de acuerdo con todo lo que se decide. Es más, el propio colegiado del Tribunal Constitucional no emitió estas sentencias por unanimidad. Y ustedes pueden revisar los votos y fundamentos de voto de los que quedaron en minoría. Y también tiene sus razones. Pero debates como este generan una mayor protección, porque en el fondo creo que todos tenemos la buena intención de tener un Estado en el que realmente se protegen los derechos fundamentales, un Estado en el que realmente la justicia constitucional ofrezca eso, verdaderamente justicia constitucional, un Estado en el que se respeten los valores, principios, derechos, libertades y demás postulados que encierra la Constitución, porque ahí está la voluntad de todos nosotros. Yo quería comentar eso y les agradezco muchísimo su atención, su paciencia y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos entonces la participación del doctor Alfredo Orlando Curaca Con, director de Publicaciones y Documentación del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, quien desarrollando la agenda constitucional, derecho a guardar el secreto profesional y el derecho al uso del propio idioma, ha podido compartir un poco de su experiencia, del análisis, del aprendizaje constante para cada uno de nosotros. Para poder culminar este evento, voy a ceder el uso de la palabra para las palabras de agradecimiento al doctor Alex Ulloa Ibáñez, director académico del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú. Aquí le vamos a ofrecer fuertes palmas. Bueno, realmente la intención de estas agendas constitucionales es no solo difundir
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, su análisis y realzar la importancia que tienen para la defensa de nuestros derechos fundamentales, sino también de generar en los diversos espacios a los cuales acudimos su propio análisis, su propia crítica, sus propios comentarios, que serán un insumo para, cuando les corresponda, solucionar las causas o coadyuvar a la elaboración de ese producto que se denomina sentencia. Porque cuando el asistente del juzgado, o cuando el especialista del juzgado, o cuando el secretario de los juzgados o salas tienen el expediente en sus manos, están no solamente visualizando un proceso, sino tienen en sus manos la vida de una persona y, por qué no, de sus familias. Entonces, al final, cuando se elabora ese producto final denominado sentencia, sabemos que se realiza con objetividad, con imparcialidad y de acuerdo a los mandatos de nuestro ordenamiento jurídico y evidentemente de nuestra Constitución. Permítame, señor presidente, culminar esta agenda constitucional obsequiando a su persona, en representación de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, algunos de nuestros productos y obras que se emiten, que se expiden a través del fondo editorial del Tribunal Constitucional. Y que, dicho sea de paso, están al alcance de todos ustedes a través de un solo clic. Más de 100 obras publicadas de acceso libre y gratuito para todos los presentes. Esperamos que ustedes visiten el portal www.tc.gov.pe y puedan acceder a estas obras en una cantidad bastante significativa que esperemos puedan serles de utilidad en el día a día. Señor presidente, si me permite usted, con su venia, adelante para que yo le pueda hacer entrega de este material importante. Señor presidente, a nombre del Fondo Editorial del Tribunal Constitucional, le hacemos llegar estos libros en representación de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que esperamos sean de utilidad para su persona y para las personas que integran esta digna Corte Superior de Justicia. Y de colofón, este es nuestro último producto académico. Es le decimos la Constitución de bolsillo. Esta Constitución Política del Perú, que es la edición más completa en este momento de la Constitución Política, porque incluye las últimas reformas constitucionales que estarán vigentes en las próximas elecciones y que lo estamos difundiendo y obsequiando en todos los colegios a los cuales visitamos, y también le dejamos una a su persona, señor presidente. Muy agradecido.
agradecer a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde, a quienes... Hizo usted alusión a la postura que está buscando actualmente el Tribunal Constitucional en dos. La ignorancia jurídica constitucional, el uso del propio idioma, un tema intercultural que atañe muy ciertamente a la cultura derecho y a la institución. Pero hay algo que no debemos olvidar. Como dice San Cambio, también hay una nueva presidencia de la constitucional, usted lo sabe. Pero definitivamente los tribunales constitucionales, los tribunales relativos, siempre han también, de alguna forma, un cero que la Constitución integral no se sabe. Diferencias estructurales, solamente se conversa, ahora, para entrar en el fondo del asunto, cuando un derecho tiene doble dimensión, a la vez puede ser crear un doble efecto, justiciable y la dogmática constitucional independiente. Si las cosas tenemos, por ejemplo, un lado el gobernador dice, hoy decimos A, pero de aquí a un año nueva comprobación de final decide. Al otro lado de justicia, el ciudadano, que puede ser otras técnicas, magistrados, no solamente el difuso, el distintos, decir que no contigo esta no es una parte. Pregúntenme usted sobre el secreto profesional, hasta el alcance, el término de la reserva que tiene el tratado de derecho. ¿Qué seguridad tiene la ciudadanía peruana frente a un tribunal constitucional 2024, cuando el centro cruz de la dogmática constitucional no va per se en la misma dogmática, sino obedece un centro? Y en cuanto a la segunda, el propio idioma, si lo mantiene la Constitución, artículo 10 de la Convención Pública de la Primera OIT, si los ustedes que lo saben, lo conocen bien, a la ley del Tratado 2012, esta fecha, el Estado de la Junta, el Poder Judicial, y 11 Congresos Nacionales, la Constitución Electoral, solamente reciben salud, voto. Todavía inclusive el tema del idioma no se maneja a plenitud, porque el mismo Ministerio de Cultura solamente tiene la gente de un catálogo de determinados idiomas, pero de uso mañana. La cuenta del río Piso que están tocando, hay bastante variantes que no están a la ley tribunal. Entonces tenemos un problema, porque no todos son asenintas, no todos son, y aquí predomina la lengua de la Constitución. Chico Bolívar, pero Chico Bolívar es las tiene variantes que no manejan y no hay internet. Entonces esa realidad física es una pregunta. El Tribunal Constitucional sistemáticamente postula es una postura que tiende a dejar libre albedrío al magistrado para postular esa justicia intercultural de manera que pueda dejar abierto el acceso a la justicia a ese ciudadano con su propio idioma, sin abogado, y darle las garantías necesarias en tema. No el abogado en derecho penal, sino en derecho civil. En la corriente judicial 2020-2024, post-pandemia, ¿se ha pronunciado de algún modo el Tribunal Constitucional frente a esta problemática? Y al haberlo hecho, debería un tipo de inclusive. Gracias. ¿Escucha? Sí, muchas gracias por sus preguntas, estimado doctor. En relación con la primera, como yo también lo mencioné en alguna parte de la exposición, no siempre vamos a estar todos de acuerdo con todo lo que se resuelve por parte del Tribunal Constitucional, ¿no? Como dije también, el Tribunal Constitucional está integrado por personas, seres humanos como nosotros, de carne y hueso, que son falibles, que tienen también su propia forma de pensar y de su propia cosmovisión de las cosas.
tenemos un diseño que es, yo creo, bueno, pero perfectible, evidentemente. Entonces, también mencioné que eventos como este permiten que se puedan intercambiar opiniones como usted lo acaba de hacer, para poder mejorar aquellas cosas que son justamente perfectibles, ¿no? Podemos no estar de acuerdo con la forma en que piensan muchos magistrados o algunos magistrados, pero ese es nuestro Tribunal Constitucional, han sido elegidos legítimamente conforme a los caminos que establece la propia Constitución, que es de todos los peruanos, y tenemos, creo yo, que respetar sus decisiones. ¿Podemos generar un debate alturado? Sí, justamente, el Centro de Estudios Constitucionales tiene la meta fundamental no solo de que el tribunal marque presencia institucional en diversas partes del Perú, sino también de que se conozca su jurisprudencia y que se debata su jurisprudencia. Y eso que acabo de decirlo no nace de la nada, está en el mismo reglamento del Centro de Estudios Constitucionales. Entonces, eventos, certámenes académicos como este ayudan con la sana crítica y la crítica alturada a que se puedan mejorar las cosas. Nosotros también no solamente venimos a hablar, también venimos a escuchar, ¿correcto? Y con todo aquello que nos quedemos, vamos a ir a Lima y vamos a conversar y ver realmente aquí cuáles son los problemas, como cuáles son los problemas en el Cusco, donde hemos estado recientemente, o cuáles son los problemas en Trujillo, en Arequipa, en donde más hemos estado, Chiclayo, Tumbes, Tacna, en todos esos lugares. Y en todos esos lugares escuchamos a la gente y escuchamos a los operadores de derecho y escuchamos a los operadores de justicia también. Y entonces creo que es vital el tener esta información porque esto nos permite mejorar a nosotros, ¿no? Así que, como dije, podemos estar de acuerdo o no, cada persona tiene su forma de pensar, quizás no nos guste el colegiado de ahora, quizás nos gustaba más el anterior o viceversa, pero es un colegiado que ha sido elegido por el Congreso, tiene legitimidad y tiene que, creo yo, en un mundo en el que se deben respetar las instituciones democráticas, respetarse sus decisiones, nos guste o no nos guste, ¿no? Eso por un lado. En relación con el derecho al uso del propio idioma, bueno, como les dije, ahí sí el tribunal tiene más jurisprudencia, ¿no? Yo mencionaba el tema del que emblemático creo que es de la señora Antonia Díaz Cáceres de Tinoco, en el que el Tribunal Constitucional incluso fue un paso más allá, no solo declaró fundada la demanda, sino que declaró un estado de cosas inconstitucional, ordenó al Ministerio de Cultura que establezca un mapa etnolingüístico del Perú, dispuso que el Perú, al ser un país multicultural, plurilingüe, no solamente se comunique con sus ciudadanos, o el Estado peruano mejor dicho, no solo se comunique con sus ciudadanos en el idioma español, sino también en el idioma donde predomine. Pero claro, eso lo ha hecho el Tribunal Constitucional y yo también lo decía con un poco de pena, hasta el día de hoy no se cumple plenamente, ¿no? Entonces hay mucho por hacer. Al interior del Poder Judicial, en relación específicamente con el tema de los intérpretes, yo veo que se han tomado varias decisiones, el Congreso también ha emitido leyes, entonces es cuestión de implementar poco a poco, quizás no con la velocidad que uno quisiera, porque hay temas limitantes como los temas presupuestarios, etcétera, etcétera, pero tener claro cuál es el objetivo y tratar de llegar a él, ¿no? Queremos un Perú en el que se respeten los derechos fundamentales, se respeten las libertades de las personas, pero para llegar a eso hay mucha trecha por recorrer, mucho camino por recorrer, no creo yo, ¿no? Pero claro, cada uno puede aportar su granito de arena y bregar, digamos, en el mismo sentido para llegar a ese objetivo finalmente, ¿no? Muchas gracias. Si tuviéramos alguna otra pregunta para poder desarrollar en este espacio. No existiendo ello, le queremos agradecer a cada uno por su participación, indicarles no sin antes quienes no se han inscrito, están al final de las filas, nuestras compañeras Danixa y Stephanie, con las listas y les queremos agradecer por su participación. Muchas gracias a todos.